Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan virtualmente en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenas tardes a los presentadores, al autor de este libro, Libertad y Estado Laico, nuestro querido compañero Rafa Hernández. Muchas gracias, el presidente del PRD Nacional, nuestro compañero y amigo Jesús Zambrano. Te abrazo con afecto, líder, lo sabes, a nuestra compañera Beatriz Pajés, que también nos va a estar comentando, y por supuesto Roberto Blancarte, que también estará haciendo uso de la voz en la presentación de este libro. Agradecerles a todos, también los que, como comentaba, están siguiendo por línea esta presentación del libro en esta inédita FIL, en estas nuevas maneras que tenemos de comunicarnos y que aún a la distancia estamos más juntos y más unidos que nunca. Agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este espacio que le da al PRD, por supuesto, felicitar también a la feria por el reconocimiento Princesa de Asturias y a su presidente, el licenciado Raúl Padilla, por este merecido premio por esta importante feria del libro y esta importante concentración cultural e intelectual que se da en los espacios de nuestra feria, la Feria de Jalisco, la Feria de México, la Feria de Todos. Para darles el uso de la voz, les propongo lo siguiente. Primero estaría el comentario de la compañera Beatriz Pajés. Por segundo momento estaría Roberto Blancarte. Después nuestro presidente Jesús Zambrano y terminaríamos con la intervención de Rafael Hernández. Como son bastante estrictos los tiempos también que la feria nos ha puesto, seré bastante también estricta yo en los límites del tiempo y tendré que interrumpir si se pasan los compañeros, algunos de los comentaristas del tiempo que está establecido. Cada uno tendrá 8 minutos para poder dar un comentario. Y empezamos sin mayor abundamiento con nuestra compañera Beatriz Pajés. Por favor, Beatriz. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias especialmente a Rafael Hernández, autor de Libertad y Estado Laico, y a la FIL de Guadalajara por darme la oportunidad de estar en este magnífico espacio cultural. Saludo también a mi querido y destacado especialista, amigo y destacado especialista en materia de religiones, Roberto Blancarte, quien en el prólogo reivindica el verdadero significado de la laicidad y denuncia la violación del Estado laico desde una izquierda simuladora e intolerante que pretende hacer del culto al presidente un dogma que no admite la disidencia. Saludo, por supuesto, igualmente también a mi querido amigo Jesús Zambrano, presidente del PRD. Voy a empezar por la parte final de este magnífico libro para centrar el objetivo de esta charla con ustedes. En la página 168 de la versión electrónica se lee como título El antilaicismo de López Obrador. Ese solo capítulo justifica el que esta obra sea publicada y presentada justo en este momento, cuando la democracia mexicana se encuentra como nunca en riesgo y puede recibir desde el poder un golpe mortal. El texto de Rafael Hernández se bautiza en portada como un ensayo. Sin embargo, encuentro en él una convergencia de géneros que hacen del libro una de las piezas más completas, pedagógicas y accesibles sobre Estado laico. Subrayo lo de accesibilidad porque siempre he considerado que uno de los más grandes retos que tiene la laicidad es que pueda ser asimilada y comprendida por cualquier persona. Solo así, creo, podrá convertirse en una forma de vida, en una convicción y en un blindaje contra el autoritarismo y la arbitrariedad. Lo digo coloquialmente, necesitamos que sus principios, ideas y conceptos, la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad, se compartan lo mismo en la cocina de una casa que en una fábrica o en la calle. De nada nos sirve que haya cientos, miles de tratados sobre laicidad si esta laicidad no duerme en nuestra misma cama, si no dialogamos con ella. Me quedo con una de las definiciones que me parecen más claras y directas y que se encuentran plasmadas en el libro. El Estado laico garantiza la convivencia de los integrantes de la sociedad mediante el respeto a las libertades de pensamiento, creencias y conciencia. Y este respeto a la diversidad y a la pluralidad
lo hace posible una premisa fundamental, esencial al Estado laico, la separación Estado-Iglesias, es decir, la neutralidad o imparcialidad de un gobierno respecto a la religión, el regirnos a partir del derecho civil, de la ciencia y no de doctrinas o fanatismos que dicen encarnar verdades absolutas. No hay un sistema, me parece, más propicio para la concurrencia de religiones, el trato igual y equitativo a todas las iglesias que la laicidad. Pero también no hay un espacio más propicio para el respeto al ateo, al agnóstico, al derecho a no creer que la separación Estado-Iglesias. Pero la laicidad tiene también una importancia fundamental en el terreno político y especialmente en el ámbito de la democracia. Recuerdo la frase que pronunció en algún momento el escritor español Fernando Savater: la democracia tiene que ser laica o no será democracia. Y es que ambas tienen una relación simbiótica, comparten valores, principios, compromisos y la visión de un mundo sin dogmas ni cadenas. Esto me da pie para regresar al inicio de esta charla, a lo que el autor llama antilaicismo de López Obrador. El presidente de México es enemigo del Estado laico porque es a su vez enemigo de la democracia. Ningún dictador, tirano o autócrata puede identificarse con la laicidad. Mientras ésta promueve la libertad en todas sus acepciones y exige respeto a la dignidad de las personas, las dictaduras la niegan y la reprimen. Mientras para una la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación son el cimiento de la democracia, para la otra no existe más verdad que la impuesta por un autócrata. Hoy vivimos bajo una especie de estado confesional donde se exige adorar no a un Dios, pero sí a un hombre que pretende gobernar, pronunciando cada mañana una homilía que no admite disidencia alguna y que cuando alguien se atreve a cuestionar esa verdad sagrada recibe como respuesta el castigo del inquisidor. Los continuos ataques a la libertad de expresión y a la libertad política por parte del gobierno me recuerda con frecuencia el atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, cuando un grupo de fundamentalistas entraron a la redacción para asesinar a quienes habían ofendido al Islam. Lo recuerdo sobre todo por la forma como salió la gente a defender la libertad de pensamiento y de expresión por pancartas donde aparecía la imagen de Voltaire con la frase "todos somos hijos de Voltaire", a propósito de la defensa que hizo ese filósofo de la tolerancia. Hoy los mexicanos podríamos salir a la calle con esas mismas pancartas para denunciar el acoso, la agresión, la satanización que se hace todos los días desde la más alta tribuna en contra de periodistas, escritores, intelectuales, empresarios y en contra de todos aquellos que se consideren enemigos del régimen. El Estado laico, sinónimo de democracia y división de poderes, respeto al orden constitucional que garantiza la autonomía de los órganos electorales, está siendo desmantelado. La mayoría absoluta que hoy tiene el partido en el poder está siendo usada para instaurar un régimen de terror y persecución que contradice el espíritu laico de la República. Por ello señalo que el libro de Rafael Hernández surge en un momento decisivo para la democracia mexicana. El autor nos entrega una poderosa arma intelectual para defenderla y nos da una muestra de los derechos humanos que hoy son violentados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Beatriz. Qué interesante. Hay que dialogar siempre con la laicidad. Eso que dices, hay que dialogarle, hay que meterla en la cama y hay que dormir con ella. Muchísimas gracias de verdad por sus comentarios, bastante pertinentes como siempre, pero sobre todo en estos momentos que estamos viviendo con un autócrata, con un enemigo de la laicidad, porque es enemigo de la democracia. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a Roberto Blancarte. Roberto, tienes hasta las 12:20 para tus comentarios. Muy bien, ya puse aquí mi reloj para evitar pasarme de tiempo, así que en todo caso, si me paso, pues me avisan. Sí, en primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación que me hizo Rafael Hernández para escribir el prólogo, porque para mí, pues, es un honor poder haber escrito este prólogo para este libro que me parece tan importante, tan completo, que escribió Rafael Hernández sobre el tema del Estado laico en México. Y como ya lo mencionó Beatriz Paredes, en este momento que es crucial, un momento en el que nosotros
podemos observar. Beatriz Pajés. Perdón, acabamos de cometer el mismo error, sí, perdón. Todos somos amigos, así que se nos van los nombres. Perdón, Beatriz Pajés. Sobre todo en este momento en donde vemos a un gobierno que acaba de lanzar una guía ética para la transformación de México y que tiene esa guía más bien un tufillo de catecismo religioso y que no sirve ciertamente para los fines de un Estado que pretende realmente proteger las libertades de todos. Aquí el problema central es que la definición de laicidad, la que se ve en esa guía ética y que se ve que el gobierno actual tiene de laicidad, es una definición que se circunscribe a la protección de la libertad religiosa. Libertad religiosa que suele incluir a la libertad de no creer, no nada más a la de creer, sino a la de no creer. Y ellos creen que el hecho de incluir a la libertad de no creer ya los hace abiertos y los hace defender una laicidad verdaderamente completa, con objetivos, digamos, plenos de otorgar libertades al conjunto de ciudadanos. La verdad de las cosas es que el Estado laico es mucho más que la protección de la libertad de religión, incluyendo la de no creer. El Estado laico, sobre todo, es un Estado que garantiza la libertad de conciencia y la igualdad de todos, creyentes y no creyentes, ante la ley, y la no discriminación que viene aparejada a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Estado que no solo se limita a defender la libertad de creer religiosa de cada quien, sino que al defender la libertad de conciencia, defiende muchas libertades que actualmente en nuestro país, en nuestro mundo, las sociedades más avanzadas están defendiendo. Por ejemplo, al defender la libertad de conciencia, y no solo la libertad de religión, se defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Se defiende el derecho de las personas que tienen preferencias sexuales distintas a las de los heterosexuales a poder tener un matrimonio, a poder incluso adoptar hijos. Se defiende el derecho de todos nosotros a poder morir con dignidad de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicta. Así que en realidad el Estado laico es muchísimo más de lo que este gobierno cree que es, y esa es parte del problema. La definición que ellos tienen de Estado laico es una definición tan limitada que lo único que han sabido hacer es ponerse al servicio de algunas iglesias para tratar de ganar votos o para tratar de ganar de algunas simpatías que ellos creen que se ganan a través de las personas con convicciones religiosas, pero no es así. En realidad, el Estado laico defiende la democracia, como ya lo señaló también Beatriz Pajés, en primer lugar, porque la democracia y la laicidad van juntas en la medida en que el origen de la legitimidad de la autoridad política en un Estado laico ya no es lo sagrado, ya no es la religión, sino es la soberanía popular. Y por eso están tan identificadas y por eso están tan cercanas la laicidad y la democracia. Por eso defender la democracia, defender la verdadera democracia, es defender el Estado laico también. Porque van juntos en la medida en que ese origen de la legitimidad de la autoridad política ya no proviene de las organizaciones religiosas. El otro punto muy importante es que el Estado laico defiende la equidad y la no discriminación también. ¿Qué quiere decir esto? Que defiende, por supuesto, el derecho de una mayoría a adoptar el rumbo que el país ha decidido, pero nunca esa decisión de la mayoría puede estar en contra de la voluntad, de los derechos de las minorías, que pueden ser derechos existenciales en el sentido de que hay gente que nació indígena, que nació mujer, que nació discapacitado y que tiene los mismos derechos que los que pueden tener las mayorías y que simple y sencillamente en muchos de estos casos hemos visto que no se defienden.
defienden, es decir, tenemos un Estado laico que defiende minorías religiosas, porque no nada más las mayorías religiosas tienen derecho a tener derechos, y tenemos un Estado laico que defiende las preferencias sexuales de mayorías y de minorías, independientemente precisamente de si cuentan con voluntades mayoritarias o voluntades minoritarias en términos electorales. Todos los derechos se deben de defender y para eso está el Estado laico. Así que, como podemos ver, ese Estado está mucho más alejado de lo que se puede ver respecto a la definición que nos han estado dando, que nos quieren dar, de un Estado laico limitado, de un Estado laico que no hace más que ser un actor neutral. Incluso se habla de neutralidad cuando el Estado, en realidad, el Estado laico es imparcial, no es neutral, porque el Estado laico tiene valores que defiende, como la igualdad, la tolerancia, los derechos humanos, todo esto que Rafael Hernández ha descrito muy bien en su libro. Y por último, yo diría que el Estado laico defiende y está emparentado también con la justicia social. ¿Por qué? Porque el Estado laico, al defender los derechos de todos, de mayorías y de minorías por igual, en realidad está defendiendo más los derechos de las minorías que tienen menos posibilidades de defenderse. Por ejemplo, ¿quién no puede abortar en este país? ¿Quién no puede abortar en México? Solo las personas más pobres, las indígenas, las que no tienen los recursos para ir a la Ciudad de México a poder abortar, son las castigadas por un régimen que no alcanza a garantizar a través del Estado laico los derechos de todos. Así que concluyo en este tiempo con pues felicitar nuevamente a Rafael Hernández por la redacción de este libro, por felicitar al PRD por haber defendido durante todos estos años y seguir defendiendo. Creo que es el único partido que sigue defendiendo al Estado laico en México, y así que una gran felicitación a Rafael, una gran felicitación a los directivos, a Jesús Zambrano y a todo el PRD por seguir defendiendo esta causa tan importante, que es la causa de las libertades y los derechos de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. La causa de las libertades, creo que es fundamental todo lo que nos comentaste. ¿Qué defiende el Estado laico? No solamente defiende las creencias y la libertad de creencias, sino que defiende muchísimo más allá el asunto de que las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo, morir con dignidad, la justicia social, el derecho a ejercer la sexualidad, temas bastante abiertos que el PRD siempre ha estado o lo ha tenido como causas. Muchas gracias, Roberto, de verdad. Damos la palabra a nuestro presidente, nuestro líder y nuestro amigo, el compañero Jesús Zambrano. Por favor, Jesús, tienes hasta 10 minutos para dar tus puntos de vista. Muchas gracias, mi siempre estimada amiga y compañera presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez. Quiero iniciar desde luego agradeciendo a la FIL que haya incorporado entre los libros, las obras que este año comprende esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro, y desde luego felicitarla por este esfuerzo tan grande, porque es un referente indiscutible de lo que hay que seguir defendiendo, que son las libertades en su conjunto en nuestro país y en el mundo democrático entero. Desde luego las felicitaciones a nuestro amigo y compañero también Rafael Hernández Estrada por este nuevo esfuerzo editorial. Recién elaboró lo que tiene que ver con otro importante libro, que es el de los servidores de la nación, los vividores de la nación, le llamo yo, y que ambos son dignos de leerse y estudiarse, y al mismo tiempo de una enorme actualidad. Yo diría, desde luego que, bueno, saludo desde luego, perdón, a nuestra querida Beatriz Pajés y a nuestro amigo siempre muy orientador en estos temas para que el PRD esté vigilante de la defensa de todas estas libertades, y particularmente en lo que se refiere a los temas del laicismo, a Roberto Plancarte, que nos acompaña ahora desde fuera del país, allá en unos estudios que está realizando, por allá lo agarró la pandemia.
Entonces, yo diría que dos de los grandes temas expuestos en el libro de Libertad y Estado Laico son el estudio práctico de derecho constitucional comparado, realizado bajo la óptica de lo que el autor llama el programa de laicidad de la izquierda. Concuerdo con Roberto cuando en el prólogo califica el estudio comparativo constitucional de esta investigación como un esfuerzo inédito y de gran valor para el conocimiento de la laicidad en un sentido práctico y como una aportación teórica y metodológica al tema. Esta aplicación del índice de laicidad a las constituciones de 66 países de todos los continentes, que concentra la mitad de la población mundial, permite observar la laicidad del Estado como una obra no terminada en el mundo actual. Y entonces habla precisamente de que estamos en muchos lugares ante, si bien es cierto que es un proceso que ha tenido avances, también estamos en una situación de estancamiento y retrocesos, como aquí se ha señalado para el caso mexicano. Y un hallazgo muy importante que se da en este estudio, en este ejercicio comparativo, es la caracterización de teocracia respecto de los regímenes de lo que fue el antiguo socialismo real, que todavía pervive en Corea del Norte, en donde el lugar de la religión oficial lo ha ocupado el culto a la personalidad de la dinastía de líderes, y se impone la persecución de todas las religiones, lo mismo que de toda disidencia política o cultural. Y entonces esta crítica de ese tipo de socialismo, junto con la crítica del antilaicismo de la derecha, fundamentan a nuestro juicio el acercamiento entre las ideas de una izquierda democrática y del pensamiento liberal, para forjar una postura en favor de la laicidad desde la izquierda, alejada por igual de dogmatismos y de liderazgos carismáticos. Por eso el recuento y el análisis de la ofensiva al que ya se han referido aquí contra el Estado laico emprendida por el actual gobierno de López Obrador permite identificar estas políticas como continuidad del programa antilaicista de la derecha mexicana, solo que ahora aparece con un pretendido ropaje de izquierda y que, como ya lo decían Beatriz y Roberto, cada quien a su manera y con sus propias palabras, que ha retomado el programa antilaicista con su recientemente anunciada guía ética para la transformación de México, y con lo que ha pretendido en todos estos 2 años de gobierno que lleva a otorgar canonjías a ciertos líderes religiosos que son sus aliados indiscutibles, para pretender imponer una moral única, contraria a la diversidad de creencia y a la diversidad en general, mismas que el Estado debe respetar. La propuesta programática de laicidad de la izquierda, pues, tiene su base, como bien se ha dicho aquí, en la libertad de pensamiento y en la pluralidad de ideas políticas, culturales y también espirituales, como bien lo señalaba Beatriz, retomando una parte del libro de Rafael. No se trata, pues, de una postura antirreligiosa ni anticlerical, sino de una exigencia de neutralidad para que el Estado se sitúe fuera del alcance de cualquier dominio confesional, como la forma de garantizar y proteger la decisión libre de las personas de profesar o no una religión, y el permitir a todos, creyentes, ateos, agnósticos, y de la manera en que quieran pensar, vivir juntos sin que unos u otros sean estigmatizados o discriminados en razón de sus convicciones. La libertad de conciencia, bien lo subraya Roberto, debemos verlo desde esta perspectiva, no solo referido a las creencias, sino a la libertad de conciencia, la libertad de creer o no creer en lo que se quiera, en un Estado laico, además, que efectivamente debe garantizar igualdad y justicia social, que sean derechos para todos. Y concluyo diciendo
que reivindicamos, por lo tanto, que el Estado laico es una conquista del avance democrático de nuestra sociedad que debe defenderse y a la vez una condición para la sobrevivencia y el fortalecimiento de la democracia en México y en el mundo. En México hoy, como lo hemos dicho, están en riesgo graves retrocesos y a esto hay que ponerle un dique. Este libro y esta presentación en la FIL es parte y debe ser vista como parte de estos esfuerzos para que desde el pensamiento teórico, desde la disputa teórico-ideológica, programática, también ganemos batallas en favor de la democracia. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bravo. Y aquí cuentas con nosotros, presidente. Sabes que seguimos aquí, que estamos completamente comprometidos para que seamos ese dique de este estancamiento y retroceso del Estado laico en nuestro país. Cuenta con nosotros y lo sabes. Y por supuesto que le damos la voz a nuestro queridísimo amigo, y gracias, Rafa, por ponernos este libro, por ponernos estos trabajos y por tu empeño y esperemos que todos los años tengamos un libro que presentar de la FIL, tu tenacidad, de verdad, Rafa, sabes que tienes mi cariño enorme, mi admiración y que los espacios de la feria, mientras estemos y tengamos posibilidad, van a estar abiertos para ti y para los trabajos que presentas y que tienen aparte bastante pertinencia en estos terribles tiempos que pasamos. Sin más por el momento, Rafa, por favor, tienes el uso de la voz y vamos un poco tranquilos de tiempo, así es de que podemos relajarnos un poco, Rafa, y estás en el uso de la palabra. Hay que abrir el micrófono, Rafa, no te escuchas. Antes que nada, ahí está bien. Antes Sí. que nada, agradecer a Beatriz Pajés el que haya aceptado la invitación para estar en esta presentación y hacer un comentario, el cual agradezco de todo corazón por parte de una pensadora, de una periodista destacadísima, de una política destacadísima. De veras que agradezco muchísimo, como dije, de corazón sus palabras. A Roberto Blancarte, agradecerle el que haya escrito el prólogo y sobre todo agradecerle el que es uno de los grandes protagonistas del pensamiento por la laicidad, no solo en México, sino a nivel mundial. Y de él hemos aprendido muchos que nos identificamos desde muy jóvenes con este pensamiento y nos ha enseñado y presente en el libro, y ahí quiero comenzar mi comentario, ya se refirió el presidente Zambrano al estudio de Derecho Constitucional Comparado que se presenta en este libro, que se basa en una metodología de estudio elaborada precisamente por Roberto Blancarte y otros especialistas, y que yo conocí a través de una revista académica allá por el año 2005, por ahí así, fue cuando la conocí, y me llamó la atención, y desde entonces tenía yo lo que llegué a comentar años después con el propio Roberto Blancarte, la idea de aplicar el índice de laicidad a todos los países del mundo. Ya hicimos este ejercicio, no a todos los países, pero sí como a la mitad, ¿verdad? Y creo que arroja datos muy importantes esta comparación. De hecho, hay un anexo en donde está la selección de los textos constitucionales de los países que fueron estudiados. También, obviamente, nos basamos en informes globales respecto a libertad religiosa, respecto a derechos de la mujer, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, y nos permitió aplicar esa metodología elaborada, repito, por Roberto Blancarte,
Para mí pues es un honor que Roberto en el prólogo haya puesto ahí que es un esfuerzo inédito que aporta mucho al conocimiento de la laicidad en un sentido práctico y en un sentido también del derecho constitucional. El libro lo inicio en un estudio de la libertad, basada mucho en Bobbio, y este estudio basado más bien en Bobbio, y luego su ubicación como parte de los derechos humanos, y particularmente algo en lo que ya han insistido Beatriz, Roberto, Jesús, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia como la base de las demás libertades. Yo le llamo en el libro que es un derecho fundamental e intrínseco de las personas y que se expresa en la libertad de expresión, en la libertad de asociación y en las demás libertades, inclusive en la libertad de votar y ser votado. Y por lo tanto, como ya se expuso aquí, es el cimiento de la democracia. Y entonces ahí se ubica la importancia y por eso el título, Libertad y Estado laico. El Estado laico lo ha expresado claramente Blancarte, es y debe ser, lo ha expresado también Beatriz, es laico por naturaleza. El Estado laico es la base de la democracia. No puede haber un Estado democrático si no es laico. ¿Por qué? Porque la laicidad, que así se entiende, permite que todos sean iguales, permite la igualdad, permite el que las personas sean libres de tomar sus decisiones y por lo tanto participar en la actividad social, sea la actividad política, económica o social o cultural. Entonces, yo nada más para ir terminando esta intervención, quisiera decir que en el libro también hago un debate con la postura antilaicista, cuyos teóricos yo ubico en la actualidad en España por la influencia que tuvieron particularmente en el gobierno de Fox y principalmente y también en menor medida de Calderón, ciertos teóricos que algún sector de la clase gobernante pretendía tomar como modelo el modelo español e imponerlo en nuestro país en esta materia de relaciones Estado-Iglesia, pero que en el fondo lo llamaron nueva laicidad, pero que en el fondo es una postura antilaicista. Hay un capítulo que se dedica a ese análisis, a varias elaboraciones que se hicieron por parte de ese pensamiento y que se expresó en forma programática y práctica en el decálogo que firmó Vicente Fox siendo candidato presidencial y que trató de llevar a cabo ya como presidente, como un programa de gobierno. Hago esa remembranza del decálogo de Vicente Fox como expresión de la postura antilaicista, que cobra mucha actualidad porque me puse a revisar la política en la materia que sigue la actual administración, encabezada por López Obrador,
de un partido diferente y pretendidamente de izquierda, y punto por punto fui encontrando la similitud y la identidad y un continuismo del decálogo foxista a la política que actualmente sigue el presidente López Obrador. Me han cuestionado gente pues conocedora, especialistas, si entonces el antilaicismo López Obradorista es de derecha, si no exagero en el planteamiento. Y pues yo lo que digo es que ahí están los hechos, punto por punto de ese decálogo, con variantes, porque Fox firmó con la cúpula de la Iglesia Católica, con el SEM, el Comité del Episcopado, los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica, fue con quienes suscribió ese decálogo como un compromiso de campaña, y su orientación es hacia favorecer los planteamientos de la Iglesia Católica. Y una diferencia que encontramos en el caso de López Obrador es que él hace una especie de mezcla entre un catolicismo, entre comillas, de base, con un representante como el padre Solalinde, que lo ha presentado incluso en eventos oficiales, y otras denominaciones, como la Confraternice, que es una organización dedicada a la política, que está formada por ministros de culto religioso evangélicos, o de algunas iglesias evangélicas. Y aparte todavía añade un aspecto folclorista, retomando algunas tradiciones semirreligiosas o religiosas de los pueblos originarios, que se expresa en las limpias, que reiteradamente se aplica el presidente en eventos públicos o en Palacio Nacional, y en estas actitudes francamente demagógicas, de pedirle permiso a la Madre Tierra para una obra que él considera prioritaria. Y hace toda esa mezcolanza. Ahí se diferencia, digámoslo así, con la práctica del gobierno de Vicente Fox hace 20 años, pero punto por punto el decálogo, a reserva de esta diferencia, se va cumpliendo. Lo más reciente es el incorporar a ministros de culto a políticas públicas, distribuyendo becas, pensiones, apoyos de los programas sociales en su estructura de servidores de la nación, el estar otorgando, como ya sucedió, concesiones de radio a denominaciones religiosas, en este caso a través de una asociación civil que sirve como, digamos, como tapadera de esa violación a la ley y a la Constitución, y que estos son puntos que estaban en el decálogo. Hay otro punto, el 10º punto del decálogo foxista es permitir que los ministros de culto participen en política. No lo dice textualmente el decálogo, pero se refiere a la posibilidad de que sean postulados y votados para cargos de elección popular. Bueno, el presidente López Obrador influyó, presionó al Tribunal Electoral para que le dieran el registro al Partido Encuentro Social, que es un partido que quedó demostrado
formado, dirigido por ministros de culto de determinadas religiones. Y ese es uno de los 10 puntos de Vicente Fox que tienen esta línea de continuidad. Y finalmente, ya para terminar, quiero decir que en la historia de México, ahí en el libro también se puede encontrar una revisión de los textos constitucionales que hablan de esta lucha entre liberales y conservadores en el correcto sentido de la palabra, no en el que se le da en las mañaneras. Esta lucha que se dio en el siglo XIX y parte del siglo XX, y cómo hubo una postura antilaica que llegó inclusive a expresiones de rebelión armada y de guerras que sufrimos en la historia de México. Pero una característica nueva que se encuentra, en la que hay que reflexionar, tanto en el intento foxista como en el nuevo intento López Obradorista, es que ahora, en estas dos expresiones, el antilaicismo y la intención de desmantelar el Estado laico viene desde adentro del gobierno, desde la cima del gobierno, desde la voluntad del titular del Ejecutivo de un régimen presidencialista. Esta es una característica nueva, digámoslo así, que eso de juntos haremos a historia, pues sí está haciendo historia, ¿verdad? Porque está renovando el antilaicismo ahora en una forma, no desde una oposición de derecha u oposición clerical, sino desde la cima del poder. Y ante eso, pues tenemos que reaccionar con ideas, con teoría, ejerciendo nuestra libertad de expresión y con posturas programáticas a favor de la laicidad desde la izquierda. Yo agradezco mucho a la Feria Internacional del Libro, agradezco mucho a Natalia su apoyo para que nos incluyeran en el programa, agradezco al Partido de la Revolución Democrática, presidente Jesús Zambrano, el que se haya posibilitado y respaldado esta investigación y la publicación de este libro, que espero, ojalá que así sea, sirva a la reflexión sobre este importante tema. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Rafa. Muchas gracias a ti. De verdad, muy pertinentes los temas que abordas. Y bueno, ya no tenemos tiempo, compañeros, se nos acaba y están muy estrictos la feria con los tiempos y las proyecciones. Agradecerles muchísimo a Beatriz Pajes, a Roberto Blancarte, por supuesto, a mi superlíder, amigo Jesús Zambrano. Saben que tienen las puertas abiertas de esta feria, que es feria suya. Esperamos que el próximo año podamos tener la posibilidad de abrazarnos, de saludarnos, de besarnos, de escucharnos, de vernos a los ojos y con ánimos renovados. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias, esta enfermedad es real, sí hay que ponernos cubrebocas y pues estoy a sus órdenes. Gracias, Rafa, de nuevo con tu libro Libertad y Estado Laico, y gracias a la feria por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo, un saludo muy afectuoso. Felicidades, Rafa, otra vez. Igualmente, Gracias. saludos a todos. Hasta pronto.